alumnos? ¿Se me escucha bien, Patri? Perfecto. Bueno, gracias. Patri, subimos todo, ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, somos muy poquitos. Sí, vamos a esperar un ratito más. ¿Cómo le va, chicas? Muy buenas tardes. Bienvenidas a la clase. Uno es el que está normado por la RG 830/2000 de la AFIP y otro es el que está normado por la RG 4003, submodificatorio y complementario. Todo esto tiene que ver básicamente con las dos grandes expresiones de los marcos de retención que existen en la Argentina. Uno que tiene que ver básicamente con las retenciones de las que son sujetos pasivos, todas aquellas personas que se dedican a actividad comercial, que se dedican a la locación de inmuebles urbanos, que se dedican a la colocación de préstamo de dinero, a los que realizan fletes, a los que cobran suma por el desempeño de sus cargos de directores, gerentes, es decir, todo lo que tenga que ver con las expresiones de renta que tiene que ver con actividades de índole independiente. Como complemento de esto, el punto 2, está establecido el marco normativo de la RG 4003, que es de fundamental importancia porque es aquella que rige respecto a las remuneraciones, respecto a los sujetos que están enmarcados en el artículo 82, inciso A, B y C, es decir, quienes cobran sueldos, quienes se desempeñan en cargos electivos y quienes perciben jubilaciones, pensiones y otras pasividades, que tiene fundamental importancia porque evita básicamente o resuelve un problema de administración tributaria en el sentido que a estos sujetos, en la medida que estos sujetos informen todas sus situaciones personales, normal y habitualmente la retención que le hace quien le paga el sueldo, quien le paga la jubilación, quien le paga las pensiones, quien le paga el desempeño del cargo electivo, la retención tiene el carácter de ser pago único y definitivo, es decir, lo libera a ellos tener que inscribirse en el impuesto y presentar declaraciones juradas determinativas. Por ello, chicos, fundamental es, obviamente, leer, conocer el significado de la resolución 830, de la resolución 4003, submodificatoria y complementaria. También hemos subido a la plataforma, chicos, la ley 27617, que es la que justamente tiene vigencia de este año, en el cual se establece un límite por el cual los sueldos por debajo de 150.000 no pagarán ganancia y por encima de los 150.000 pagarán ganancia. Y también hemos subido, chicos, una ley que no está dentro del programa, pero sí tiene un punto de contacto con ganancia, que es la ley 25413, que es la famosa ley del año 2001, que sancionó por un régimen de emergencia provisorio que después se extendió en el tiempo, el famoso impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, llamado normalmente impuesto al cheque. ¿Por qué es importante esto? Porque el impuesto al cheque, en ciertos casos, bajo ciertos límites establecidos por la ley, es susceptible de ser utilizado como pago cuenta de ganancia, como lo vamos a ver ahora. En definitiva, chicos, marco retentivo de la resolución 830, marco retentivo de la resolución 4003 sobre sueldo, jubilación y pasividades, ley 25413 que sanciona el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el decreto 380 del año 2001 que reglamenta la ley de cheque, y también hemos subido un decreto 409/2018 que establece cuál es el mecanismo y cuál es el tope bajo cuyo límite el impuesto al cheque puede ser utilizado como pago cuenta de ganancia. En resumidas cuentas, chicos, todo este material usted lo tiene en la plataforma hoy. Y adicionalmente a eso, chicos, hemos subido la guía de trabajos prácticos de la unidad 8 y hemos subido también la resolución de 3 de los ejercicios prácticos, el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 5, con dos claros objetivos. Por supuesto, como corresponde a nuestras obligaciones, exponer la resolución y obviamente explicarla, pero al mismo tiempo incentivarlo y promover lo que ustedes traten de resolver el ejercicio 2, el ejercicio 4 y el ejercicio 6, que son, si se quiere, ejercicios mellizos del 1, del 3 y del 5. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, creo que es obvio que ustedes se van a dar cuenta que van a tener muchísimo trabajo para la casa, por así decirlo, porque también en esto quiero tratar de ser preciso.
con lo que nosotros vamos a dar el día viernes 10 de diciembre, se termina el temario del parcial, chicos, razón por la cual obviamente le pedimos, le recomendamos, le sugerimos que estudien todo lo que hemos dado hasta ahora. Unidad, tengamos presente unidad 5 la parte práctica, unidad 6, unidad 7, unidad 8 y la unidad 9 cuanto menos que vamos a dar el viernes, porque eso va a formar parte del parcial, y la unidad 10 va a quedar como una suerte de actividad complementaria que la vamos a dar después del parcial, pero que no va a formar parte del contenido del parcial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno. Chicos, la unidad 10, perdón, la unidad 8, tal cual lo dije recién, tiene dos puntos. El primer punto habla de la liquidación e ingreso del impuesto. Markevich, ¿usted me escucha? Markevich, ¿me escucha usted? Markevich, la metodología del parcial tiene cierta semejanza con el primer parcial. O sea, va a haber un primer segmento al cual vamos a denominar parte teórica, con simplemente aseveraciones que son absolutamente verdaderas o absolutamente falsas. Y después va a haber un segundo segmento al cual podríamos decirle tiene contenido práctico que no deja por eso de ser también un procedimiento similar. O sea, frente a distintas alternativas te van a tener que elegir opciones y esa opción va a dar la respuesta correcta o la respuesta incorrecta. O sea, la característica del parcial es muy semejante a la del primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le va, Roba? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Roa? Buenas tardes. Bueno, chicos, como recién lo dije, nosotros hemos desarrollado acá, hemos llevado por los distintos procedimientos y vamos a ir repasando un poquito de paso los contenidos teóricos. Hemos dicho básicamente, esto lo analizamos ayer, que hay dos artículos de reglamento que establecen cuál es el procedimiento para llegar a cuantificar la ganancia imponible. ¿Se acuerdan? Artículo 107 y artículo 108. Uno aplicable básicamente a empresas, es decir, sujeto a la tercera categoría que llevan contabilidad, elaboran balance, y es ese balance que sirve de base para que una vez realizados los ajustes impositivos, determina la utilidad impositiva, que no es ni nada más ni nada menos que la ganancia neta sobre el impuesto. Para la persona humana tiene un mecanismo de características peculiares, con la única diferencia fundamental que una persona humana normalmente no lleva balance, razón por la cual el concepto de la ganancia neta sobre el impuesto surge de establecer, de confrontar ingresos contra egresos o deducciones específicas a cada categoría. A eso se le resta deducciones generales, el artículo 85, a eso se le resta las deducciones personales, artículo 30, y así llegamos a la cuantificación de la ganancia neta sobre el impuesto, que es el punto del cual partimos para esta unidad. Claramente, chicos, de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos dado, lo que hemos analizado, hay dos únicas maneras de llegar a cuantificar el impuesto determinado. Para las sociedades, enmarcar el artículo 73, el impuesto determinado surge de aplicar la alícuota aplicable a la ganancia neta sobre el impuesto. Para que tengamos datos y demos valor de certeza de esto, chicos, es fundamental saber que para los ejercicios económicos que han comenzado, se han iniciado a partir de enero de 2018, 2019 y 2020, la alícuota establecida por el artículo 73 es del 30%,
Y para los ejercicios económicos que comiencen a partir del 2021 y 2022, la alícuota será del 25%. ¿Esto está claro, chicos? Sí, profe. Es decir, para que lo entendamos y lo vamos a ver en el práctico, una sociedad anónima que cerró su ejercicio económico, que al mismo tiempo es el periodo fiscal, el 31 de diciembre de 2020, y tuvo una ganancia neta de impuestos de 1 millón de pesos, el impuesto determinado va a ser la suma equivalente al 30% de ese millón de pesos, es decir, va a ser equivalente a la suma de 300.000 pesos. ¿Está claro? Una persona humana que tuvo en el mismo periodo fiscal, es decir, el periodo fiscal 2020, una ganancia de 1 millón de pesos, la cuantificación del impuesto determinado surgirá de aplicar la escala progresiva que está inserta en el artículo 94 de la Ley de Gravamen, razón por la cual acá no hablamos de proporcionalidad, sino que hablamos de progresividad. Para que lo entendamos, cualquiera de ustedes que mire el artículo 94 se va a dar cuenta que para el periodo 2020 arranca con el primer segmento de la escala en una ganancia de 46.000 pesos con un impuesto de 576 pesos y termina, cuando la ganancia sea de más de 761.000 pesos, con la aplicación de una alícuota del 35%. Es decir, chicos, clara diferencia entre el procedimiento de determinación de una sociedad enmarcada, artículo 73, con una persona humana o sucesión indivisa continuadora de la persona humana, cuyo impuesto determinado va a surgir por la aplicación de la escala del artículo 94. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora, la pregunta que nos podremos hacer ¿es el impuesto determinado normal y habitualmente igual al impuesto a ingresar? Y la respuesta básicamente es que va a depender si contra ese impuesto determinado el contribuyente básicamente no fue sujeto pasivo de retenciones, no fue sujeto pasivo de percepciones, no ingresó anticipos imputables al periodo fiscal que se está liquidando y finalmente no tuvo otro concepto como ser pagos a cuenta o impuestos análogos pagados en el exterior por la misma expresión de renta. Es decir, de la confrontación, chicos, del impuesto terminado, menos las retenciones, menos las percepciones, menos los impuestos análogos pagados en el exterior, menos otro tipo de pago a cuenta, como por ejemplo el impuesto a la transferencia de combustible, que es susceptible de ser usado por la empresa de transporte y por la empresa agrícola ganadera. De esa detracción, de esa confrontación va a surgir dos elementos, o llegado al caso pueden surgir tres: que existe un saldo ingresar al arca fiscal, porque de todas esas deducciones surge una diferencia ingresada al fisco, que exista saldo a favor del contribuyente, porque puede darse que los anticipos, más las retenciones, más las percepciones, superen el impuesto determinado, y a ese saldo a favor del contribuyente se lo denomina saldo de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque es la suma que era ingresado en exceso, y este saldo de libre disponibilidad ustedes lo van a ver mucho más directamente en procedimiento tributario. Es una suma que el fisco la deuda al contribuyente y que podrá ser motivo, por los caminos procedimentales que corresponde, podrá ser motivo de compensación, es decir, el contribuyente le da saldo a favor de ganancia pero tiene que pagar IVA o tiene que pagar bienes personales y compensa el saldo a favor de ganancia con la obligación de pagar IVA o pagar bienes personales. Podrá ser objeto de transferencia si el contribuyente puede, mediante la autorización fiscal, transferir su saldo a otro contribuyente, o finalmente podrá ser objeto de pedido de devolución, que también es una vía habilitada al punto de vista del procedimiento establecido por la Ley 11.083. Es decir, cuando de la declaración jurada de ganancia emerge un saldo a favor del contribuyente, estos tres podrán ser los destinos que el contribuyente dé a esa suma que dio a favor de su declaración jurada de ganancia. ¿Está claro esto hasta ahora, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros analizamos, hacemos un breve raconto de estas cuestiones que hemos dicho,
Fíjense que yo he sintetizado en la pineta de estas sumas que se detraen del impuesto determinado para llegar al impuesto a ingresar, he citado en primer lugar el término anticipos. ¿Qué son los anticipos? El anticipo es un procedimiento que en primer lugar está habilitado por la aplicación literal del artículo 21 de la ley 1173, que consiste en qué cosa: la facultad que esta ley le da al fisco de exigir, cuando aún no ha vencido la declaración jurada del impuesto a la ganancia de carácter anual, exigir el ingreso de anticipos sobre la base de una fórmula que la FIP ha reglamentado mediante esta resolución 4003 que usted tiene en su material anexo. Es decir, a partir de la potestad que el artículo 21 da a la FIP de poder exigir el ingreso de anticipo, que esos anticipos van a ser imputables a cuenta del periodo fiscal cuya declaración jurada todavía no venció, y que surgen de la normativa establecida taxativamente por la RG 4003, modificatorias y complementarias. De esta manera, chicos, como dije, por la facultad que la ley de procedimiento da a la FIP y que la FIP la reglamenta en los términos de la resolución 4003, los contribuyentes podrán ser motivo, llámese de exigibilidad del ingreso anticipo, cuando aún no ha vencido su declaración jurada determinativa correspondiente al periodo fiscal por el cual se ingresa los anticipos. Yendo a la normativa específica, chicos, de la RG 4003, existe un concepto que se denomina base de cálculo anticipo, que es básicamente la suma al cual se van a aplicar los porcentajes establecidos por la RG 4003. A modo de simple ejemplo, clara diferencia entre las disposiciones de la resolución 4003 para una persona humana en divisas con respecto a un sujeto societario, en lo atinente a que la persona humana va a ingresar durante el periodo fiscal en curso 5 anticipos que cada uno va a equivaler al 20% de la base de cálculo anticipo. Es decir, para que pueda existir la exigibilidad por parte del fisco del ingreso anticipo, obviamente tiene que haber base de cálculo anticipo. Y esta base de cálculo anticipo, chicos, es básicamente el impuesto determinado del periodo fiscal anterior, al cual se le van a detraer las retenciones y se le van a detraer los impuestos análogos pagados en el exterior, como por ejemplo el impuesto a la renta que se paga en Estados Unidos. Es decir, conclusión fácil de sacar de esta exposición, chicos: si una persona en un periodo fiscal tuvo quebranto, si tuvo quebranto no tuvo impuesto determinado, y si no hubo impuesto determinado, obviamente no podrá haber anticipos que sean exigibles por el fisco. Por el contrario, si una persona tuvo un impuesto determinado y ese impuesto determinado es mayor a las retenciones, mayor a los pagos cuenta del periodo fiscal base, en este caso la persona humana va a tener que ingresar 5 anticipos, como les dije, equivalente al 20% cada uno de la base de cálculo de anticipos, y las sociedades, por el contrario, no tendrán 5 anticipos, sino que tendrán 10 anticipos, de los cuales va a haber un primer anticipo que va a ser el 25% de la base de cálculo anticipo, y van a haber 9 anticipos adicionales equivalentes cada uno de ellos al 8,33 de esa misma base de cálculo anticipo. Es decir, conclusión, chicos, fácil y simple, como les dije: para que pueda haber la exigibilidad de anticipos tiene que haber impuesto base, y para que haya impuesto base obviamente tiene que haber ganancia. Si no hay ganancia, si una persona humana, una sociedad tuvo quebranto, obviamente el quebranto no amerita cuantificación de impuestos, y al no haber impuestos no puede haber exigibilidad de anticipo conforme a las disposiciones de la RG 4003 modificatorias y complementarias. ¿Razonablemente se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para darle un poquito más de ámbito temporal a esto, corresponde citar ahora, por ejemplo, nosotros estamos atravesando, ¿cuál es el periodo fiscal que está corriendo ahora, chicos? El periodo fiscal para una persona humana inscrita en ganancias. ¿Qué periodo fiscal es el que está aconteciendo en estos momentos?
Periodo fiscal 2021, profe. Ah, perfecto. ¿Que empezó cuándo? El 1 de enero Ah, del 2021. y finaliza. El 31 de diciembre. Exactamente, perfecta la respuesta. Chicos, para que nos ubiquemos en un terreno temporal, y lo vamos a ver muy empíricamente en los prácticos, nosotros estamos atravesando el periodo fiscal 2021. Por así decirlo, porque lo hemos dicho y acá lo vamos a ratificar, la declaración jurada determinativa del impuesto a la ganancia periodo fiscal 2020 venció para los contribuyentes identificados como persona humana, venció en el mes de agosto del 2021. ¿Qué dato fáctico marca esto, señores? A partir de que se presentó ganancia 2020, la AFIP ya sabe, en principio, cuál es la base de cálculo anticipo. ¿Por qué? Porque la declaración jurada de 2020 surge como primer concepto del impuesto determinado, y como segundo concepto ya sabe la AFIP, porque el contribuyente se lo ha dicho, cuáles son las retenciones, cuáles son las percepciones, y si ha tenido pagos a cuenta, como por ejemplo los impuestos análogos para el exterior, que se detraen de ese impuesto, de manera tal que supongamos el día 25 de agosto venció ganancia 2020, en ese mismo momento, para los contribuyentes que hubiesen cumplido en tiempo y forma con su obligación formal y material, la AFIP sabe cuánto fue el impuesto determinado, cuánto fueron las retenciones, cuánto fueron las percepciones, y si ha existido pagos a cuenta consistentes en impuesto análogo pagado en el exterior, por ejemplo. Entonces, en función a eso, la AFIP ya tiene la herramienta, llámese sistémica, para saber si esa persona humana va a tener obligación de ingresar los 5 anticipos imputados al periodo fiscal 2021. Y esta importancia temporal radica en que habiéndose presentado normalmente en el mes de julio-agosto, a partir de ese vencimiento de la seguridad determinativa, la AFIP establece por el procedimiento de la RG 4003 el ingreso de 5 anticipos. Justamente estos 5 anticipos son: anticipo 1, que se ingresa en el mes de agosto, imputado al periodo fiscal 2021; anticipo 2, que se ingresa en el mes de octubre; anticipo 3, que se ingresa en el mes de diciembre; anticipo 4, que se ingresa en el mes de febrero; y anticipo 5, que se ingresa en el mes de abril. Razón por la cual, chicos, y con esto trato de cerrar el análisis, decimos que los anticipos son el ingreso a cuenta correspondiente a una obligación aún no esterilizada. ¿Por qué? Porque la esterilización de la obligación se hace cuando se presenta la declaración jurada determinativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el año que viene, llámese mes de junio, mes de julio, cuando la AFIP lo disponga, vencerá la declaración jurada determinativa del periodo fiscal 2021. Y contra ese impuesto determinado, el contribuyente que hubiese ingresado 1, 2, 3 o los 5 anticipos descontará los anticipos de ese impuesto determinado como un impuesto ingresado con carácter previo, en concepto de pago cuenta, y que se dice en términos doctrinarios no tiene el carácter de ser irrevocable de pago. ¿Por qué? Porque, como decimos, no estamos ingresando la suma emergente de una declaración jurada determinativa, sino que se está ingresando un pago a cuenta estimado sobre la base de una norma reglamentaria que así lo dispone. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno, recomendación, por supuesto, chicos, obviamente, lean, no está en el material complementario, pero fácilmente lo googlean o lo sacan por internet. Lean el artículo 21 de la ley 11.73, que es la que le da la potestad a la AFIP de exigir el ingreso de anticipo, y lean la RG 4003, su modificatoria y complementaria, perdón, no 4003, 4034, modificatoria y complementaria, que ustedes la tienen dentro del material anexo a la unidad 8. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, volviendo a nuestro esquema, a nuestra explicación inicial, hemos dicho que el impuesto a ingresar surge primero por el concepto del impuesto determinado conforme al artículo 94 o artículo 73 según corresponda. Segundo, la detracción de ese impuesto determinado
de sumas que han sido ingresadas a cuenta del mismo. Ejemplo 1, anticipos. Es decir, sea persona humana, sea sociedades, sean los 5 anticipos o sean los 10 de las sociedades, ambos van a deducir, imputarles impuesto terminado o detraído el impuesto terminado los anticipos ingresados en el pedido fiscal en curso o en el ejercicio fiscal en curso. Entonces ahí tengo, si se quiere, el primer concepto de impuesto ingresar. Ahora, también hemos dicho, chicos, que en este esquema de detracción de sumas ingresadas a cuenta, es importante puntualizar que el sujeto pasivo del gravamen pudo haber sido sujeto pasivo a retenciones. En estas cuestiones, chicos, tenemos que ceñirnos a lo que vamos a ver en el punto 2. Las retenciones que son las más significativas son aquellas que están normadas en la RG 830, que en su gran mayoría tiene que ver con todas las actividades que tienen que ver con el ejercicio del comercio, la industria, la producción liberal independiente, o sea, todas las actividades que están enmarcadas en el objeto del impuesto, es decir, renta primera, renta segunda, renta tercera o renta cuarta. Eventualmente, a estas retenciones también las conceptualizamos en el concepto que no tiene el carácter de ser irrevocable de pago. ¿Por qué? Porque no cancelan una obligación tributaria. Las retenciones son consideradas un anticipo basado en el hecho que el sujeto pasivo, que es el deudor, al momento que paga a su acreedor, le retiene un componente tributario porque una norma así lo dispone. Es decir, la norma que lo dispone en este caso particular es la RG 830, que dice que quien paga una obligación consistente en una suma de edad debe retener a su acreedor al momento de hacer efectivo el pago de su obligación un componente tributario porque así lo norma la RG 830. De manera tal, chicos, que volviendo al enfoque, la retención es un pago de cuenta, es una obligación correspondiente a una obligación aún no utilizada, razón por la cual bajo este concepto debe ser detraído el impuesto determinado para llegar al impuesto a ingresar. Y también tenemos, chicos, claramente adoptado por la norma respectiva, que podrá ser detraído del impuesto determinado aquellos pagos a cuentas adoptados como válido por la norma reglamentaria, como ser, ejemplo 1, los impuestos análogos pagados en el exterior. ¿Cuál sería el ejemplo? Un residente argentino que tiene ganancia fuente argentina y que también tiene ganancia fuente extranjera. Ya hemos visto que cuando se produce el fenómeno de la globalización, y básicamente porque a este continente se le aplica el criterio de renta mundial, cuando él determine su ganancia, va a sumar la ganancia fuente argentina y va a sumar la ganancia fuente extranjera. Justamente por esa ganancia fuente extranjera, él pudo haber sido obligado a pagar el impuesto en el país donde el cual obtuvo la renta, y obviamente como un mecanismo de evitar la doble imposición, el fisco argentino le permite tomar como pago a cuenta ese impuesto análogo pagado en el exterior, con el único límite que no podrá ser mayor ese impuesto determinado al incremento de la obligación por la incorporación de esa renta de fuente extranjera. De manera tal, chicos, que volvemos a nuestro esquema original: impuesto determinado menos retención, menos percepciones, menos pago a cuenta, ejemplo, impuesto análogo del exterior. Esto me da un primer monto de impuesto a ingresar, al cual necesariamente debo confrontar con la posibilidad que da la ley 25/13, su decreto reglamentario 380, modificado por el decreto 409/2018, de que los sujetos pasivos del impuesto a la ganancia puedan computar contra el impuesto a la ganancia en concepto de impuesto a ley 25/413 porcentuales determinados según cuál sea su ubicación dentro de la ley que fomenta la pequeña y mediana empresa. Es decir, como ustedes lo van a ver ahora, lo vamos a analizar dentro de un ratito en la parte práctica, el impuesto al cheque básicamente es el impuesto que grava un 6 por mil por los depósitos y un 6 por mil por las extracciones. Es decir, por todo movimiento de una cuenta bancaria habilitada por el Banco Central en cualquier institución del medio, una persona humana o un sujeto societario tiene, por haber depositado una suma,
un débito de 6 por 1000 y por haber extraído de esa cuenta otro débito del 6 por 1000. De manera tal, chicos, que teniendo el impuesto al cheque un impacto del 1,2%, 6 por 1000 por los créditos y 6 por 1000 por los débitos, la ley, mejor dicho, el decreto 380 modificado por la ley por el decreto 409/2018 y complementado esto por la ley PYME, hace factible que según cual sea el tramo en el cual está reconocido el sujeto pasivo por esta ley PYME, pueda computar el 100% del impuesto al cheque, pueda computar el 50% o pueda computar solamente el 33% conforme a la normativa que ustedes tienen a su disposición en la plataforma. Dicho todo esto, chicos, vamos a llegar a la conclusión de que el impuesto terminado debe ser confrontado con las retenciones, las percepciones, los pagos a cuenta, que es lo mismo decir que impuestos análogos pagados en el exterior, y el impuesto emergente de la ley 25413 en los topes establecidos por el decreto reglamentario 380 modificado por el decreto 409/2018. De todo esto, chicos, surge en definitiva la posibilidad que la declaración jurada determinativa de ganancia tenga tres resultados posibles. Primer resultado posible, saldo ingresar al arca fiscal. Segundo resultado posible, saldo a favor del contribuyente, que como los dije anteriormente es un saldo denominado de libre disponibilidad, es decir, el fisco le debe al contribuyente por esa suma y podrá ser motivo por parte del contribuyente de compensación, es decir, con el saldo a favor de ganancia pagar IVA, con el saldo a favor de ganancia pagar bienes personales o cualquier otro gravamen del cual él sea sujeto pasivo y cuya aplicación, percepción y fiscalización le corresponda a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y finalmente, chicos, si no lo puede compensar, puede pedir la devolución o puede pedir la transferencia a otro contribuyente que tenga deudas acreditantes del organismo fiscal. Chicos, esquemáticamente se entendió más o menos esto. Sí, profe. Bueno, una vez que nosotros hemos esterilizado nuestra obligación tributaria en una determinación de una seguridad determinativa, chicos, dos preguntas nos tenemos que hacer. Si de esa declaración jurada surge un impuesto a ingresar, ¿cuáles son las formalidades, cuáles son los procedimientos por los cuales va a poder ser ingresada esa suma? Chicos, dato fáctico. Hay una resolución que es de carácter permanente, que es la 4057, que habilita que todos los contribuyentes inscritos en ganancia y también inscritos en bienes personales puedan plasmar, hasta la fecha que opera el vencimiento de la seguridad determinativa, puedan plasmar la voluntad en función a no poder pagarlos en forma de contar un solo pago, puedan plasmar un plan de pago que será consistente básicamente en un anticipo equivalente razonablemente a un 33% y pagarlas, el saldo remanente, en otras dos cuotas equivalente cada uno de ellas a un 33% más un agregado de un interés del 1% de financiación sobre los saldos emergentes de esta declaración jurada. Es decir, resumiendo, hay la posibilidad de pagar mediante el mecanismo de la resolución 4057 el saldo emergente de una declaración jurada determinativa de ganancias en tres cuotas equivalente, la primera de ellas a un anticipo del 33% y dos cuotas adicionales equivalentes cada una de ellas a otro 33% más un interés del 1% aplicado sobre los saldos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer, chicos, es el contribuyente que ha exteriorizado su obligación tributaria en el plazo adecuado, es decir, si venció el 24 de agosto, la presentó el 24 de agosto, pero no está en condiciones ni de formular el plan de pago establecido por la 4057 y tampoco está en condiciones de pagarlo inmediatamente a la fecha de su respectivo vencimiento, tenemos que tener en cuenta dos claras disposiciones, chicos, de la Ley de Procedimientos Fiscales, que son el artículo 37 y el artículo 52. ¿Qué dice el artículo 37? Que una vez operado el vencimiento del saldo ingresado
y no habiéndose efectivizado el mismo, a partir del día siguiente al vencimiento son exigibles los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la ley 11.083. ¿Por qué se llama resarcitorio, chicos? Porque justamente lo que trata de evitar, o trata, digamos, de optimizar la relación jurídica tributaria, es que el interés resarcitorio resarce al fisco por la mora operada en el ingreso del gravamen resultante, que es una clara creencia fiscal. Como contrapartida de este interés resarcitorio tenemos un interés que es mucho más gravoso, al cual se denomina interés punitorio, que es aquel normado por el artículo 52, que establece que cuando, consecuencia de la mora y consecuencia de haber sido intimado y no haber dado respuesta a la intimación, el fisco no tiene otro camino que promover un juicio de ejecución fiscal, justamente a partir de la fecha de iniciar el juicio de ejecución fiscal, el fisco va a exigir un interés llamado interés punitorio, que, como su propio nombre le indica, es equivalente a la sanción que el fisco aplica obviamente desde el punto de vista material, cobrando un interés que ya no es como objetivo simplemente resarcirse por la pérdida de poder adquisitivo, sino que es sancionarlo, imponer un interés punitivo, que es por haber obligado al fisco a interponer una vía ejecutiva para valerse de su legítima creencia. Y para que se entienda, chicos, normal y habitualmente, el interés punitorio es cuanto menos un 50% más caro que el resarcitorio. Es decir, si el interés resarcitorio hoy es un 4,34%, el interés punitorio hoy es de un 6, y tanto por ciento. Es decir, claramente el interés punitorio cumple con ese error que el artículo 52 le cita, que es justamente sancionar al contribuyente por haber obligado al fisco a exigir coercitivamente, mediante un juicio de ejecución fiscal, el ingreso de la suma del pago. ¿Estamos? Hola. Sí, profe. Chicos, falta un minuto, se corta y seguimos, ¿sí? Bueno. Se corta y retomamos en un minuto, ¿está? Ya pasamos directamente al punto 2, chicos. Un segundito. Recording in progress. Se te ve y se te escucha bien, Pablo. Perfecto.
¿Se entendió todo lo que tenga que ver con el punto 1, chicos? De liquidación e ingreso al impuesto. ¿Alguna duda? Sí, sí, sí. Avanzamos al punto 2. Sí, Chicos, profe. para entender claramente el concepto de retención, yo les voy a dar el que considero yo la definición más clara y precisa que la doctrina se ha ocupado de elaborar respecto a retención. Lo que podemos decir, chicos, es que la retención es la detracción que el deudor hace a su acreedor al hacer efectivo el monto de su obligación porque una norma tributaria así lo impone. Esto, chicos, dicho en palabras que a mi entender son tan sencillas y tan fáciles, tenemos que entender cómo funciona desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del impuesto y cómo funciona desde el punto de vista eminentemente financiero. Cuando yo digo que la retención, chicos, es la detracción que el deudor hace a su acreedor, es decir, el deudor es quien debe por haber comprado un bien o por haber recibido un servicio. Es decir, al momento de hacer efectivo el pago de su obligación, el deudor, porque existe un mecanismo normado por la RG 830, toma conocimiento que la suma que él va a pagar está alcanzada por ganancia. Podríamos decir el caso más sencillo, una empresa que compra material de construcción a su proveedor y al momento que le va a pagar, tiene que analizar el plexo normativo de la RG 830 para darse cuenta que por la enajenación de bienes de cambio, al momento de hacer efectivo el pago, va a tener que hacer una retención. Y esta retención tiene como concepto básico, en primer lugar, cuando le va a hacer el pago, sabe perfectamente que todo marco retentivo tiene un monto mínimo. En el caso de las ventas de bienes de cambio general, ustedes van a ver en todo el largo articulado de la RG 830 hay determinados títulos o determinados capítulos. En cada capítulo está establecido respecto a cada expresión de renta. Cuando digo cada expresión de renta, chicos, digo enajenación de bienes de cambio, digo locación de inmuebles urbanos y rurales, digo pago de intereses, pago de regalías, pago de servicio de flete, pago de honorarios profesionales, pago de honorarios por el ejercicio de la función de director, síndico, miembro del consejo. Es decir, todas las expresiones de renta que están alcanzadas por el impuesto a la ganancia están citadas en la RG 830. El único deber que tenemos que tener en cuenta, la única obligación, primero formal y después material, que tiene que cumplir quien paga, es obviamente saber qué está pagando, entender que lo que está pagando está dentro del marco normativo de la 830 y saber claramente, chicos, que la mayoría, en todos los capítulos de la 830 se establecen dos preceptos básicos. El primer precepto básico es que para todos los sujetos que estén inscritos en el impuesto a la ganancia van a tener un monto mínimo, es decir, monto mínimo es que cuando la persona que va a pagar está pagando menos que el mínimo no va a retener, y además va a tener como elemento adicional que cuando la retención es de carácter directa, ejemplo, venta de mercadería, al monto que excede el monto mínimo se le va a retener un 2% que va a ser considerado obviamente ingreso a cuenta de impuesto por el sujeto pasivo de la retención. Es decir, vamos a suponer la empresa El Sol S.A. le compró a su proveedor minera agropecuaria, esa es una compra de 1 millón de pesos y le va a pagar esa compra de 1 millón de pesos, obviamente se va a dar cuenta que está pagando una suma que excede a los 164.000 establecido como el mínimo, y a esa diferencia le va a aplicar una retención del 2%, razón por la cual la empresa cliente que paga a su proveedor le va a entregar un valor, llámese monetario, un cheque, una transferencia bancaria, por el monto total que le va a pagar, que es 1 millón de pesos, menos el monto de la retención. Y por la retención le va a dar un certificado que a esa empresa, a esa persona, le da la certeza que él tiene un monto ingresado a cuenta de la obligación que en definitiva él va a tener que presentar cuando presente su declaración jurada determinativa correspondiente a ese periodo fiscal. ¿Está claro este funcionamiento económico financiero, chicos?
Hola. Sí, profe. Está claro que la retención es la detracción que el deudor hace a su acreedor. El deudor es quien debe y el acreedor es quien tiene el derecho a cobro. Cuando el deudor que debe paga, retiene. ¿Por qué? Porque hay un marco normativo que le impone esa obligación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, característica principal de esta retención, chicos, como os dije, reconoce por un lado para todos los contribuyentes un concepto de mínimo. Para quienes no se les reconoce, chicos, que es viable que exista, para aquellos contribuyentes a los cuales se puede denominar como no categorizados o no inscriptos. Cuando ustedes vean los distintos títulos, los distintos apartados de la 830, se van a dar cuenta que una persona puede pagar a otra por compra de mercadería, una persona puede pagar a otra por alquileres, una persona puede pagar a otra por haber recibido un servicio profesional, es decir, por los distintos conceptos que se paguen. En todas las categorías existe un mínimo, pero también existe una norma sancionatoria que establece que cuando la empresa o persona que cobra no está inscrito, es decir, no está categorizado, no es monotributista, va a tener en la mayoría de los casos dos sanciones. Primera sanción, no tiene un mínimo, y segunda sanción, se le va a retener por todo concepto un 28% en carácter de sujeto no inscrito, en carácter de sujeto no caracterizado o no adherido al monotributo oportunamente. Razón por la cual estas son las principales podríamos decir, lineamientos que contiene la 830, que, como dije, no tiene el carácter de ser efecto liberatorio de pago, porque lo que se retiene es una suma considerada a cuenta de una obligación que aún no está esterilizada. Existen, chicos, casos residuales en el cual la retención sí tiene el carácter de ser pago único y definitivo del impuesto, lo que le da al sujeto pasivo el efecto liberatorio de pago cuando acontece ¿qué cosa? Lo que se está reteniendo es respecto a esa expresión de renta, justamente el único pago definitivo del impuesto. ¿Por qué? Porque son retenciones de carácter de impuesto cedular. Un ejemplo fácil que les puedo dar ahora, chicos, que a lo largo de la entidad hay otros. Cuando una sociedad anónima va a pagar dividendo a su accionista, pregunta uno: ¿está grabados los dividendos percibidos por los accionistas correspondientes a la utilidad abonada por la sociedad? Pregunta uno, estoy haciendo, ¿están grabados los dividendos que un accionista cobra por la utilidad abonada por la sociedad? A ver, esto lo dimos, si mal no recuerdo, Sí, profe. ayer, o lo dimos el viernes, ¿puede ser? Hay una imposición que graba los dividendos, chicos. ¿Sí, Barrios? ¿Algo iba a decir? Que sí, profe. Hay una imposición que graba los dividendos. Bueno, ¿en qué consiste básicamente, Barrios? Lo hemos visto, ¿eh? ¿Cuál es la imposición a los dividendos? ¿No era por el 7% y por el 13%? Perfecto. Hay una imposición del 7% que rige ¿hasta qué periodo fiscal, Barrios? ¿2021? Sí. Así, o sea, perdón, 2018, 2019, 2020. 3 años, Barrios. Nosotros hemos estado liquidando todos los gravámenes de 2020. 2018 y 2020 la imposición de los dividendos es del 7%. ¿Se acuerda? A partir del 2021 y 2022 aumenta ¿cuánto, Barrios? Al 13. Sí, señor. Entonces, volviendo a mi ejemplo, Barrios, cuando una persona va a cobrar sus dividendos, esos dividendos se comparecen a la utilidad aprobada del periodo fiscal 2020. La sociedad le ha dicho: te vamos a pagar dividendos por 1 millón de pesos. ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Le va a pagar el 1 millón de pesos o le va a practicar una retención que en respecto a esa expresión de renta sí es pago único y definitivo de impuestos, y obviamente le da el efecto liberatorio del pago esa retención? ¿Le va a retener algo, Barrio, o no? Usted me lo dijo recién. En lugar de pagarle el 1 millón de pesos, chicos, porque
volvemos al concepto primario. ¿Qué es la retención? Es la detracción que el deudor le hace a su acreedor. La sociedad aprobó el pago de dividendos. Por los dividendos que debe pagar la sociedad deudora y el accionista es acreedor, ¿estamos de acuerdo? Entonces la sociedad, cumpliendo la obligación fáctica que la ley le impone, dice, te tengo que pagar 1 millón de pesos, pero por la aplicación del mecanismo de la ley 27.430 te tengo que retener el 7%, es decir, le va a retener 70.000 pesos y le va a pagar 930.000. Dicho esto, se cancela la obligación porque el sujeto pasivo de la retención se lleva un valor monetario, se lleva un cheque, se lleva una acreditación en banco por 930.000 pesos y se lleva un comprobante de retención que dice impuesto a la ganancia sobre dividendos 70.000 pesos. Esa retención, chicos, en ese caso y bajo esa circunstancia es pago único y definitivo del impuesto y le da al sujeto pasivo de la retención lo que se denomina el beneficio liberatorio del pago, porque respecto a esa presión de renta, ella pagó el impuesto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entiende el funcionamiento financiero y la naturaleza fiscal de esta retención, chicos? Sí, profe. Bueno. Recomendación, como siempre, chicos. La RG 830, si ustedes ven, es una resolución gigantescamente larga y gigantescamente extensa. Lo importante es que ustedes conozcan razonablemente bajo qué normativas esenciales funciona el régimen de retención y que conozcan básicamente los esquemas de retención más significativos. Cuando se paga por la compra de mercadería, cuando se paga por intereses, cuando se paga por ejercicio de presión liberal, es decir, lean, analicen e interpreten el alcance y cualquier duda la vemos en lo posible en la clase del viernes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y chicos, dentro de esta misma unidad está, si se quiere, podríamos decir, una de las herramientas de administración tributaria más eficientes para la autoridad fiscal, que es justamente el régimen de retención en la fuente que priva, que existe sobre la renta de trabajo personal. Yo quiero decirle dos cositas respecto a esto, chicos. Aún hoy, con las modificaciones de la ley 27.617 que establece una línea divisoria, haberes por debajo de 150.000 no pagan ganancia y haberes por encima de 150.000 pagan ganancia, obviamente existe una gran cantidad de personas que en función a la importancia de sus cargos, en función a la importancia de su trabajo, la importancia en el escalafón jerárquico que tiene, ya me hicieron empresa privada o empresa pública, tiene remuneraciones que exceden significativamente a los 150.000 pesos, razón por la cual, chicos, dos cosas que son importantes de destacar. El mecanismo de retención establecido por la RG 4003, sus modificatorias y complementarias, básicamente viene a resolver un problema de administración tributaria. ¿Por qué? Porque esta retención efectivizada en el tiempo y forma adecuado, justamente por tomar en cuenta toda la expresión de renta que una persona tiene en concepto de sueldo, en concepto de dieta o desempeño colectivo, en concepto de jubilación y pensiones, justamente le da a esa persona, que es la única fuente de renta que tiene, que la retención efectuada en tiempo y forma adecuada le da el efecto liberatorio del pago, razón por la cual resuelve un enorme problema de administración tributaria que consiste en que si no existiese ese mecanismo, todas las personas humanas que tengan sueldos mayores de 150.000 pesos deberían inscribirse a la FIP y obviamente al inscribirse tendría que presentar declaración determinativa y obviamente esa declaración determinativa exigiría el ingreso del saldo emergente de la misma. Razón por la cual, chicos, de fundamental importancia es entender las modalidades, las condiciones, los plazos y los tiempos que están establecidos taxativamente en la RG 4003, modificatoria y complementaria. ¿Para qué? Porque el conocimiento adecuado de los derechos y obligaciones
tanto del empleador, de notificar al empleado de la existencia de ese marco normativo, y del empleado, básicamente, como derecho y también como deber de hacerle saber a su empleador de todas las novedades personales que el empleador tiene que saber para liquidarle correctamente el impuesto. Justamente mediante estos dos mecanismos, el empleador va a producir, respecto a lo que es el procedimiento de determinación de la retención, va a producir a lo largo de los 12 meses que constituye el periodo fiscal, cada mes va a significar un corte parcial en el cual la retención se va a efectuar sobre el mes, pero al mismo tiempo se van a ir sumarizando conceptos de renta positiva, deducciones admitidas, y se van a ir acumulando, consolidando retenciones de un mes sobre el otro, de manera tal que por el mecanismo virtuoso elegido por la RG 4003, justamente al irse acumulando, al irse compensando retención un mes con otro mes, cuando se produzca el vencimiento del mes de diciembre, se practica una liquidación final, y en esa liquidación final, con todos los elementos de juicio conocidos por el empleador y suministrados por el empleador le va a tener que hacer la reducción del 100% del quantum del impuesto, y justamente ese es el aspecto virtuoso de este mecanismo que le va a significar que el empleado que ha sido sujeto pasivo a la retención en el 100% del quantum del impuesto va a tener por esa retención el efecto liberatorio del pago, es decir, no va a tener que presentar el seguro determinativa, y al mismo tiempo le va a resolver a la administración tributaria un problema de proliferación del padrón con una enorme cantidad de gente que, si no existiese este mecanismo, obviamente, como le dije, debería inscribirse en ganancia y debería presentar declaración determinativa como si fuese cualquier otro sujeto pasivo que alquile inmuebles, que tiene renta de segunda categoría, que tiene renta de empresa o que tiene cualquier renta proveniente del desempeño de profesión liberal independiente, etc. ¿Está claro, chicos, en lo conceptual esto? Sí, profe. Bueno, chicos, hay dos cosas que yo quiero significar de lo que es cuando ustedes lean la RG 4003. Primer cuestión que es visceral. Toda persona que entra a trabajar en relación de dependencia, bajo estas tres caracterizaciones, que entre como empleado activo, es decir, una persona entra en un ente estatal, entra en una empresa privada, obviamente la obligación del empleador, y más aún cuando sepa que su remuneración va a tener cierta significatividad, el empleador le tiene que notificar fehacientemente con copia de su legajo personal de que existe una resolución que establece un régimen de reducción de ganancia aplicable a esa categoría. Es decir, debe notificar, y a partir de ese momento el empleado toma conocimiento pleno, punto uno, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Chicos, fundamental es entender que entre todo el listado de obligaciones que el empleado tiene que cumplir, hay una que es esencial, que hace a la esencia del gravamen, que fue cosa. Cuando existen situaciones de pluriempleo, es decir, puede ser que el empleado tenga un empleo significativo en una gran empresa y tenga alguna dedicación part-time, llámese en otra empresa del ámbito privado, llámese en otra empresa del ámbito público. Es decir, cuando existan situaciones de pluriempleo, la obligación del empleado es la siguiente: comunicar a aquel empleador que le paga la mayor remuneración que él tiene otra relación de empleo, y le tiene que comunicar con una frecuencia mensual lo que gana en el otro empleo, y no solamente lo que gana, tiene que comunicar lo que gana, tiene que comunicar cuáles son los descuentos de ley. ¿Por qué? Porque el peor error que se podría dar en estas circunstancias es simplemente decir que cada empleador me retenga lo que corresponda. No, porque si cada empleado le retiene lo que corresponda, se sustrae de la aplicación de la progresividad de gravamen. ¿Por qué? Porque si un empleado le paga 180.000 y el otro le paga 40.000, el que le paga 40.000 no le va a retener nada. Porque a aplicación de la ley 27617, esta suma que le paga el empleador de mayor significación va a estar eximido de retención, y justamente ahí se violenta el espíritu progresivo de gravamen. ¿Por qué? Porque por el mecanismo que corresponda es: yo
trabajo en una empresa que me paga 180.000 y trabajo en otra que me paga 40.000, yo le debo comunicar fehacientemente a mi empleador que yo tengo otra remuneración de 40.000 pesos en un empleador de menor importancia, y cuando mi empleador, que no es que yo elijo, sino que lo elige la norma, me va a efectivizar la retención, a lo que él mismo me abona me debe agregar los 40.000 pesos que me abona el otro. Y ahí sí se cumple el mecanismo de acumulación y el mecanismo de progresividad, porque no es lo mismo un 9% de 140.000 que un 16% de 180.000. ¿Está claro esto, chicos? Por la propia expresión del artículo 94 de la ley, que establece escalas progresivas aplicables a la persona humana. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, chicos, acordémonos, obligaciones principales emanadas a la 4003. El empleador notifica al empleado que existe un marco de retención. Segunda obligación, el empleado tiene que cumplir con las disposiciones que la resolución dispone. Ejemplo 1, denunció situación de pluriempleo, y obviamente una obligación que al mismo tiempo es un derecho. El empleado le tendrá que notificar mediante un servicio web habilitado en la página de la FIP denominado CIRAI Trabajador, le va a tener que comunicar a su empleador cuáles son todas las situaciones personales que a él lo beneficia respecto a la aplicación de ganancias. Es decir, le va a tener que notificar si es casado. Obviamente, si es casado, le va a tener que decir que sus cónyuges no tienen entrada de dinero alguna. Si tiene hijos menores de edad o hijos mayores incapacitados para el trabajo, también se lo va a tener que notificar. Le va a tener que notificar si él, durante el periodo fiscal que se está liquidando, ha realizado relaciones que se enmarquen en el artículo 85. Para que lo entendamos, chicos, le va a tener que decir si paga seguro de vida, le va a tener que decir si paga seguro de retiro, le va a tener que decir si tiene cuota médico asistencial, le va a tener que decir si abonó honorario de asistencia médica. Es decir, todas las más deducciones que el artículo 85 le confiere a la persona humana, en este caso el empleado se lo va a comunicar a su empleado, el empleado se lo va a comunicar a su empleado. ¿Por qué? Porque el empleador, en la liquidación mensual que le vaya haciendo, le va a tener que computar el seguro de vida, el seguro de retiro, la donación, la cuota médico asistencial, el aporte a la SFR que la haga en legal tiempo y forma, es decir, todas las deducciones generales y personales a las que tiene derecho, el empleador se lo va a tener que contemplar en la medida que el empleado se lo comunique fehacientemente, porque si el empleado no se lo comunica fehacientemente, llámese no le comunica que tiene otro empleador o no le comunica que es casado, que tiene hijos, el empleador le va a hacer la liquidación de ganancias sin tener en cuenta todos estos elementos. ¿Está claro, chicos? Profe, a todo esto una pregunta de carácter preventivo, si se puede decir. ¿Qué pasa si se liquida mal el impuesto? ¿Cómo? ¿Qué pasa si se liquida mal el impuesto? A ver, Valdés, usted me está hablando desde el punto de vista del empleador que retiene de menos. En realidad estoy hablando desde el punto de vista del contador. ¿Qué nos pasa a nosotros en un futuro si liquidamos mal? Valdés, muy buena su pregunta, pero atinente a que ya nos metemos en otra cuestión, pero claramente nosotros lo hemos visto cuando vimos allá, creo que la unidad 5, ¿cuál es el sistema sobre la base del cual uno determina su obligación tributaria? Esto lo hemos dicho hasta el hartazgo. El sistema el de la autodeterminación, autoliquidación, autoliquidación sobre base cierta, es decir, yo sujeto pasivo de ganancia, yo declaro en lo que a mí respecta a la expresión total de mi capacidad contributiva. ¿Estamos de acuerdo? Declaré mis ingresos, declaré mis gastos, declaré mis deducciones, todo eso lo hago bajo el absoluto convencimiento que yo estoy haciendo una autodeterminación sobre la base de la documentación de respaldo. Y ojo, Valdés, es importante esta pregunta, yo declaro que todo eso que he consignado es la fiel expresión de mi verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho esto, Valdés, como
el Estado argentino ha dejado que los sujetos pasivos esterilicen su obligación tributaria, con muy sano criterio el Estado argentino, mediante la ley de procedimientos fiscales, que lo dice, señores, tenemos la posibilidad de fiscalizar y auditar. Es decir, la autoridad fiscal, mediante los organismos de fiscalización, me va a fiscalizar. Y si yo, consecuencia de una actividad fiscalizadora, que la autoridad fiscal determina que yo omití de declarar impuestos, y acá ya es otra cuestión, una cosa es no declarar y otra cosa es no ingresar. No ingresar es una mora, no declarar es un ilícito. Entonces, en función a que yo no declaré el 100% de mi capacidad contributiva, ahí tiene plena vigencia en el ámbito procedimental las sanciones materiales que la ley de procedimiento establece. Artículo 45, artículo 46, artículo 47. A grosso modo, Valdés, yo lo sé porque vivo esto, lógicamente, pero ustedes lo hagan en el procedimiento. A grosso modo, cuando una declaración jurada carece de valor de verdad, o dicho de otra manera, es considerada mendaz, la mendacidad va a ser evaluada desde el punto de vista de la conducta fiscal, que pudo haber simplemente una impericia, una negligencia, un error excusable. Es decir, voy a hacer algo muy burdo. Yo cobré subsidio, cobré reintegro por exportación, y no siendo pyme dije, no, mi reintegro está exento de ganancia, ¿está? Yo declaré una suma, pero cometí un error técnico, es decir, cobré 100.000 pesos de reintegro por exportación, no soy pyme, razón por la cual el reintegro está grabado. Entonces, en lugar de poner como ingreso al grabado, puse como ingreso exento. Entonces, la FIP, en ejercicio de la función fiscalizadora, me fiscaliza, me observa el error técnico, yo coincido y yo rectifico mi clausura. Bueno, esa rectificativa a mí me va a someter a un juicio que va a evaluar mi conducta, y mi conducta puede decir, mire, esto, señores, no fue ocultación maliciosa, no fue ardid, no fue engaño, simplemente fue error técnico. Razón por la cual la sanción va a ser la que establece el artículo 45, en principio, una sanción equivalente a una vez el impuesto emitido, que se pueda reducir a 1/3 por si no tengo antecedentes. Esto es lo menos gravoso, Valdés. Lo más gravoso es el artículo 46 y 47, que consiste que yo omití de declarar impuestos, pero ¿por qué? Porque decidí, bajo ardid, bajo engaño, con la intención maliciosa de perjudicar al fisco, yo decidí omitir declaración, declarar ingreso. Ejemplo, mi ingreso del año fue 1.000.000 de pesos y yo declaré 800, porque decidí ocultar 200.000 pesos de ingreso. O dicho de otra manera, si no omití ingreso, dije, mis gastos del año fueron 200.000 pesos y yo puse 400.000, es decir, tuve la intención maliciosa, el ardid, el engaño de defraudar al fisco, razón por la cual el fisco me somete a una actividad fiscalizadora. Obviamente dice, mira, acá no hubo error técnico, no hubo impericia, no hubo negligencia, sino lo que hubo fue dolo, ardid, engaño. Entonces, en ese caso, bajo el encuadramiento de esa figura dolosa, el fisco me puede imponer una sanción que puede ser de 2 a 10 veces el impuesto emitido. ¿Qué quiere decir esto? Si el impuesto emitido fue de 1.000.000 de pesos, la multa material emergente de mi ardid, engaño, dolo, puede llegar a ser eso multiplicado por 10. Esto por aplicación de los artículos 46 y 47 de la ley de procedimiento vigente. ¿Está entendido más o menos, Valdés, o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Esto lo va a ver usted con con rigorismo legal cuando vea el procedimiento. No me acuerdo si es procedimiento 1 o procedimiento 2, pero lo van a dar el año que viene. Bueno, ¿estamos, chicos? De no haber objeciones, no haber preguntas, ¿qué les parece? Vamos a los prácticos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Bueno, contadora Friedman, le agradecería su colaboración. Hola, profesora Friedman. Bueno,
Una pregunta, chicos, ¿usted en la plataforma han visto el práctico y las resoluciones o no? Sí, profe. ¿Algo intentaron entender o no? Hola, no hay problema ahora. Chicos, ustedes van a tener dos rangos de calificación, esto siempre yo lo digo. El rango de calificación primaria es que lo sometemos los docentes, que en realidad es una evaluación, podríamos decir, prima facie. Yo siempre digo que cuando uno se recibe contador o abogado, la profesión que ejerza, la verdadera calificación se la va a dar al mercado. Es decir, si ustedes hacen bien su trabajo, si cumplen con las normas, si son, ¿cómo puedo decir? Si son correctos asesores profesionales, obviamente que esa calificación va a ser mucho más importante que le pongamos los profesores. Los profesores los calificamos académicamente, como diría un viejo dicho, en la cancha se ven los pinos. Bueno, en estos casos también. Usted va a tener una calificación primaria que se la damos nosotros, pero la verdadera calificación se la va a dar el mercado, que va a ser en el cual ustedes van a ejercer su profesión, que pueden decir, bueno, yo soy empleado en la dirección de renta, yo soy empleado en la FIP, yo soy empleado en esta empresa, yo ejerzo la profesión independiente. En definitiva, chicos, nosotros le damos un basamento básicamente teórico y práctico de cómo se ejerce la profesión en esta materia. Después, como le dije recién, en la cancha se ven los pinos y ustedes van a tener que ganarse su lugar en base a su conocimiento, en base a su excelencia de carácter profesional. Es decir, no sé si se me entiende lo que estoy queriendo significar. ¿Puede ser? Sí, profe, se entiende. Bueno, esperamos un ratito que venga la profesora Freeman y pongan en el... Ya estoy acá. Gracias, contadora, gracias. Chicos, de los 6 ejercicios hemos desarrollado 3 nomás, ¿sabes? Justo me levanté a buscar mi mate, así que... Está bien. Ahí está, Pablo, mira, está todos los anexos. Bien. Y esto que es lo que decreto 409, la ley de competitividad. Y acá tenemos la guía práctico y ejercicio 1. Sí. Mira que ya amplío. No, mucho. Pablo, acordate si querés acá arriba, o vos ves bien. No, veo perfecto. Ahí está. Chicos, ¿ustedes lo visualizan claramente en la plataforma? Sí, profe. Bueno, chicos, voy a ir leyendo el planteo. Fíjense que la consigna es, en los casos que seguidamente se detallan, cuantificar el impuesto determinado, el impuesto a ingresar y los anticipos correspondientes al ejercicio en curso. ¿Está? Se trata de una empresa que se llama La Cantábrica S.A. Chicos, acá es fundamental entender lo que dice el planteo. Enmarcada como pequeña empresa tramo 1 dedicada a la actividad de cría de ganado bovino, determinó en el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 1 de diciembre de 2020 una ganancia neta sobre el impuesto de 15.697.381. En dicho periodo sufrió retenciones por la suma de 1.160.700, ingresó anticipos imputables al mismo por la suma de 968.400. En el mes de enero de 2021 sufrió retención y impuesto a ganancia por la suma de 415.900, y el impuesto debitado por aplicación del 6 por 1000 en sus cuentas bancarias por aplicación de la ley 25413 durante el año 2020 ascendió a la suma de 717.125, de los cuales 518.125 se corresponden a acreditaciones en dicha cuenta y 200.000 pesos a débitos por cheques ingresados al cobro.
Esto es fundamental, chicos. La empresa La Cantábrica S.A. obtuvo el reconocimiento por parte de la Administración Federal de Ingreso Fiscal como empresa categorizada como mediana empresa tramo 1 en los términos de 27264. Chicos, primer cuestión fundamental es, ¿cómo voy a determinar el impuesto? Fácil. Estamos hablando de una sociedad que su ejercicio cerró en diciembre de 2020. ¿Cuál es la alícuota aplicable por aplicación del artículo 73? A los 15.697.381 le aplico el 30% y eso me da la suma de 4.709.214,40. ¿Hay alguna duda de eso? No, ¿no es cierto? No, profe. Bueno, entonces, en concordancia con la disposición legal que yo acabo de citar, a ese impuesto determinado le voy a detraer, voy a consignar, voy a acreditar contra ese impuesto determinado lo que dice el planteo. La empresa La Cantábrica sufrió retenciones por la suma de 1.160.700 e ingresó anticipos imputados a dicho periodo por la suma de 978.400. Chicos, trascendentales ubicaron la cuestión de carácter temporal. Fíjense que acá hay un dato que me dice que es fáctico. En el mes de enero de 2021 sufrió retención de ganancia por la suma de 415.900. Pregunta básica. ¿Puede imputar contra el egresor jurado 2020 de La Cantábrica una retención hecha en enero de 2021? No, porque se corresponde a otro periodo fiscal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, no? Sí, profe. Entonces, clara conclusión, solamente se imputan como retenciones aquellas retenciones que fueron efectivizadas dentro del periodo fiscal del impuesto que estoy liquidando. ¿Estamos de acuerdo? Por eso consigno 1.160.700 y no imputo los 415.900. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, dicho esto, también dice el planteo que la empresa La Cantábrica ingresó en concepto de anticipos imputar a dicho periodo la suma de 938.400. Bueno, sumatoria de retenciones 1.160.700 más anticipos 938.400 me da que detraigo de los 4.709.214,30 2.099.100 y esto me da la suma de 2.610.114,30. Chicos, dos preguntas me tengo que hacer acá. ¿Por qué no consigno el impuesto al cheque dentro de los campos de retenciones y anticipos? Porque, chicos, no forma parte de la naturaleza del impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo consigno como retenciones, como anticipos, son efectivamente retenciones y anticipos del impuesto a la ganancia. El impuesto al cheque es un impuesto estructurado por otra ley que mediante un mecanismo especial reconocido por la norma reglamentaria es susceptible de ser usado como pago de cuenta de ganancia, razón por la cual no lo pongo acá, sino que lo pongo abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Recording in progress. Los anticipos van solamente en los que se pagan en ese periodo. Sí. Ah, bueno. Escúcheme, ¿quién habló? Valdés. Bueno, Valdés, escúcheme, porque quiero ser preciso en esto, porque muchas veces hay una confusión de carácter temporal. Usted tiene que hacerse esta idea, Valdés. Yo lo dije, creo que fui claro,
que las personas humanas ingresan 5 anticipos, ¿está? 5 anticipos que equivalen a un al 20%. Las personas jurídicas ingresan 10 anticipos. Uno primero, que es el 25%, y 9 restantes, que es el 8,23%. Ahora, Valdés, fíjese este caso particular. Acá estamos hablando de una declaración de ganancia de una sociedad que cerró en diciembre. Si nosotros miramos, Valdés, la declaración determinativa de esta sociedad se presenta en mayo, razón por la cual a partir de junio se empiezan a ingresar los anticipos e imputarle al ejercicio económico que está corriendo. Esto es, vamos a suponer que la Cantábrica existe, que es la realidad, que él determinó una ganancia de 15 millones de pesos, y bueno, la Cantábrica está haciendo esta declaración jurada ahora en el mes de mayo. En el mes de junio de 2021 ingresó el anticipo 1 del ejercicio 2021. En el mes de junio ingresó el 2. Llega un momento en el cual, Valdés, usted ingresando desde junio a diciembre, tiene 7 anticipos, le falta ingresar 3, razón por la cual, y esto quiero que se me entienda, los últimos 3 anticipos del ejercicio económico 2021 son ingresados en el 2022. Se ingresa en enero, se ingresa en febrero y se ingresa en marzo. Pero no por ello, Valdés, dejan de ser anticipos a cuenta del ejercicio económico 2021, ¿me entiendes? Aunque se abonen en el año 2022, sí. ¿Está claro? Es decir, anticipo 1 que vence en junio, anticipo 10 que vence en marzo de 2022, todos son anticipos imputables al ejercicio económico 2021 que estoy atravesando, ¿se entiende? Y lo mismo digo para la persona humana. Sí, la persona humana ingresa ahora, lo que somos sujetos pasivos de ganancia, ingresamos en agosto el anticipo 1, en octubre el anticipo 2 y en diciembre el anticipo 3. Dentro del periodo fiscal 2021 vamos a ingresar al anticipo 4 en el mes de febrero, que ya no es el año 2021, es el año 2022, pero sigue siendo imputable al ejercicio fiscal 2021, ¿está claro? Sí, sí, profe. Bueno, chicos, dicho esto es fundamental. Para eso, ustedes tienen todo el material legislativo a mano. Es fundamental entender, primero, cuál es el impacto del impuesto de la ley 25.413. Acá lo hemos definido casi muy sencillamente aplicando la alícuota general, es decir, el impuesto al cheque tiene una alícuota general del 6 por mil por débito y 6 por mil por crédito. Hay alícuotas diferenciales, algunas que son el 50% para entidades reconocidas como exentas, otras que son el 12 por mil para ciertas transferencias de cuenta a cuenta, o sea, son especificaciones que no forman parte del contenido de la materia, pero hace al conocimiento general. Razón por la cual, chicos, taxativamente el dato fáctico que dice que esta empresa ha sido caracterizada en los términos de la ley 27264 como empresa tramo 1 actividad agrícola. Fíjense cuál es la conclusión de la interrelación entre esta categorización PYME con la posibilidad que le da el decreto 409/2018 que reglamenta, modifica el decreto 380, que es el decreto reglamentario original de la ley 25.413, que le da la posibilidad de utilizar como pago a cuenta. Yo realizo la sumatoria del impuesto en acreditaciones, realizo la sumatoria del impuesto en los débitos, y de ese total del impuesto de ley 25.413, por aplicación del decreto 409/2018, por ser mediana empresa tramo 1, solamente puede computar el 33% para ser computado como pago a cuenta de ganancia. ¿Se entiende esto, chicos? Hola. Sí, profe. Bueno, no me lo preguntaron, pero me lo deberían haber preguntado. ¿Cómo sabe una empresa, de acuerdo al expreso reconocimiento de la autoridad fiscal, cuál es la tipificación que tiene dentro de la ley PYME? Chicos, esto está taxativamente previsto. Hay una plataforma, hay un servicio en la página de la FIP que se denomina beneficios fiscales PYME, en los cuales la empresa presenta lo que es un aplicativo que es el formulario 1272. A grosso modo, chicos, para
ustedes lo van a ver en procedimiento, pero yo se lo adelanto. A grosso modo la empresa dice, mire, nosotros los últimos 3 años vendimos esto, en función a los volúmenes de venta, en función a la cantidad de empleados, la AFIP recibe el formulario 1272 y hay una interfase entre la AFIP con el Ministerio de Producción que finalmente, en función a toda esa información que la AFIP le proporciona, el Ministerio de Producción dice, mire señores, esta empresa, en este caso particular, dice la Cantábrica, es una mediana empresa, tramo una actividad agrícola, es decir, a la luz de la normativa PYME, el Ministerio de la Producción le da a esta empresa la categorización de empresa tramo una actividad agrícola. Y en función a eso, el decreto 409/2018 dice, esta empresa podrá computar contra ganancia hasta el 33% del impuesto. Chicos, ¿por qué es importante saber que es hasta el 33%? Porque la condición es que ese porcentaje no puede ser más que el impuesto determinado, es decir, yo tengo que mirar qué representa 236.981,25 contra el impuesto. En este caso el impuesto es mucho más, 4.709.214, por eso puedo tomar el 33%. Si el 33% fuese más que 4.700.000, simple y fácilmente el impuesto va a ser computable hasta el impuesto determinado. ¿Por qué? Porque el impuesto al cheque no puede generar saldo a favor del contribuyente. ¿Se entiende? Entonces, primero saco el 33% total y ese 33% lo comparo con el impuesto determinado. ¿Por qué? Porque el impuesto determinado opera como techo. Por más que el 33% sea más, yo no me voy a computar más que el impuesto determinado porque ahí se distorsiona la franquicia tributaria, que es generar un saldo a favor de un impuesto que no tiene que ver con ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Bueno, entonces chicos, en definitiva, calculé el impuesto aplicando el artículo 73. De ese impuesto le traje retenciones, le traje anticipo y finalmente computé el tope previsto por la normativa vigente del impuesto al cheque. De todo eso surge que el saldo a ingresar equivale a la suma de 2.373.133,05. Es decir, cumplí la primera consigna, que es cuantificar el impuesto. Cumplí la segunda consigna, determinar el saldo a ingresar. Falta la tercera, que es determinar los anticipos correspondientes a la ejecución curso. Justamente, chicos, para determinar los anticipos imputados a la ejecución curso, ¿qué hago? Aplico la fórmula prevista por la RG 4034. Le recomiendo su lectura a conciencia. ¿Qué dice la resolución 4034? Al impuesto determinado del periodo fiscal anterior, fíjense, 4.709.214,30, le detraigo las retenciones, las percepciones y los pagos a cuentas consistentes en impuesto análogo para el exterior, razón por la cual acá no tengo percepciones y no tengo impuesto análogo para el exterior, razón por la cual a los 4.709.214 solamente le traigo las retenciones. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí cuantifico el elemento central establecido por la RG 4034, que es la base de cálculo anticipo. A partir de esa base de cálculo por anticipo, esta empresa, la Cantábrica S.A., va a tener que pagar un anticipo equivalente al 25% de la base de cálculo, que es el primero, y 9 anticipos equivalentes, cada uno de ellos al 8,33, aplicado a la misma base. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bueno, una última consideración porque hace a esta unidad. Fíjense que yo que hice acá, computé el impuesto al cheque que fue debitado en las cuentas durante el ejercicio 2020. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué consigné como detrayendo el impuesto determinado? Consigné como pago cuenta el impuesto al cheque del ejercicio económico, es decir, el ejercicio 2020. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dos análisis podemos hacer, chicos. A partir de que vence el primer anticipo, este primer anticipo para esta sociedad va a vencer en el mes de junio. ¿Qué puede hacer la empresa? Así como usamos acá el impuesto al cheque para pagar declaración jurada, también es factible computar el impuesto al cheque que se va devengando en el periodo fiscal que está
que está operando la exigibilidad para pagar los anticipos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo de impuesto al cheque 100 pesos hasta junio y puedo usar, conforme a esta normativa, el 33% de esos 100 pesos. ¿Para qué? Para pagar el primer anticipo. Cuando venza el segundo tengo otros 100 pesos, voy a computar, es decir, quiero que se entienda, chicos, el impuesto al cheque puede tener dos destinos: pagar el saldo de relación jurada del periodo fiscal que estoy liquidando, o también pagar los anticipos correspondientes al periodo fiscal en curso, con el impuesto al cheque debitado en cuenta durante el periodo fiscal en curso. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. A usted le puede preguntar, a ver cuál sería su respuesta, le puede preguntar a un potencial cliente: ¿qué es más efectivo? ¿Usar el impuesto al cheque con los anticipos que están venciendo, o esperar, fíjense lo que le estoy diciendo, esperar y computar todo el impuesto al cheque cuando presente la seguridad definitiva en el mes de mayo del año siguiente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿El impuesto al cheque que me están cobrando en julio, en agosto, septiembre de 2021, imputar los anticipos del 2021, o esperar e imputarlo cuando venza ganancia en mayo del 2022? Esperar hasta el año que viene. ¿A usted le parece, Valdés? Esto no es fiscal, es financiero, Valdés, ¿eh? Valdés, mire, voy a tratar de que ustedes entiendan mi razonamiento. Estamos ahora en el mes de diciembre, ¿está? Vamos a suponer esta empresa el día 5 de diciembre depositó 1 millón de pesos, ¿está? Cuando depositó 1 millón de pesos, automáticamente el banco le debitó 60.000 pesos, que es el 6 por 1000. ¿Me está siguiendo? O sea, cuando yo le digo que debitó, le sacó de su cuenta 60.000 pesos, porque se lo giró al arca fiscal. ¿Estamos? Entonces, usted ya sufrió la detracción de un recurso financiero de 60.000 pesos en diciembre. ¿Estamos? Entonces, mi pregunta, Valdés, y a él quiero ver si mejora su respuesta. Usted ahora el 13 de diciembre va a tener que pagar el anticipo del mes de diciembre de esa empresa. Pregunta: teniendo parte del impuesto al cheque la posibilidad de pagar ese anticipo, ¿es conveniente pagar este anticipo o dejar el impuesto al cheque y usarlo en mayo del 2022? Financieramente le explico, Valdés. ¿Me sigue el pensamiento, Valdés, o no? Estoy ahí, profe. A ver, el resto de los compañeros, chicos, esto es hacia al asesoramiento virtuoso que ustedes van a tener que prestar, chicos. La pregunta es: tengo que pagar el anticipo, el 13 de diciembre tengo que pagar el anticipo número 3 del ejercicio económico 2021. Tengo la situación, la dicotomía planteada. Tengo impuesto al cheque en condiciones de ser usado para pagar anticipo. Pregunta: financieramente, ¿utilizo el impuesto al cheque y con eso pago el anticipo? ¿O bien pago el anticipo en efectivo y dejo el impuesto al cheque para computarlo en mayo? Yo tengo la respuesta fácil y sencilla. A mí, chicos, a mí de mi cuenta corriente ya me extrajeron, ya me impusieron con el peso del tributo consistente en el 6 por 1000. A mí de mi cuenta me sacaron ese 6 por 1000, deposité 1 millón de pesos y me sacaron 60.000 pesos. El recurso monetario desapareció de mi cuenta, porque el banco me aplicó lo que la ley impone. Me debitó 60.000 pesos y esos 60.000 pesos inmediatamente los giró a la administración fiscal. Es decir,
La exención monetaria yo ya la tuve ahora, el 9 de diciembre. Mi pregunta es, esa exacción monetaria, los 60.000 pesos que a mí me sacó, ¿me conviene utilizar en el límite de la ley para pagar el anticipo de diciembre o me conviene dejarlo, pagar en efectivo el anticipo y usar esos 60.000 pesos cuando declare ganancia en mayo? Pregunto, ¿no pierdo financieramente? ¿Se me entiende el razonamiento, no, chicos? Chicos, hago la expresa salvedad. El impuesto al cheque que me cobraron en diciembre, cuando yo lo tomo en mayo, es nominalmente la misma suma. O sea, a mí me cobraron 60.000 pesos. Vamos a dar por sobreentendido que estoy en este tramo, me tomo el 33%. Bueno, ese 33% de los 60.000, que yo me lo puedo tomar en diciembre, si me lo tomo en mayo, no tengo ni 0 pesos de interés y 0 pesos de actualización, es decir, me lo estoy tomando en la misma suma nominal en mayo del 2022. Razón por la cual, chicos, les explico, hay una pérdida de carácter financiero. ¿Por qué? Porque yo, si utilizo ahora, yo mantengo mis recursos originales, no estoy pagando con el dinero que sale de mi pecunio bancario. Estoy pagando utilizando una franquicia tributaria que me permite computar el impuesto al cheque para pagar anticipo. ¿Se me entiende o no? Es decir, con el valor monetario que yo tengo puedo decir, bueno, deposito a plazo fijo, deposito a plazo ahorro, así. La misma suma de dinero que hubiese destinado a pagar el anticipo, lo destino a otra cosa. ¿Por qué? Porque el anticipo lo pago con mi impuesto al cheque, que ya fue detraído de mi cuenta bancaria, ya fue extraído porque por la aplicación de una norma impositiva. ¿Se me entiende o no? Hola. Sí, profe. O sea, evidentemente, chicos, concretamente, en la situación dicotómica, utilizar ahora para pagar el anticipo ahora y utilizar el año que viene, siempre me va a convenir utilizar para el anticipo, porque el anticipo que vence en diciembre lo puedo pagar con el impuesto al cheque que me cobraron en diciembre. No tengo pérdida financiera. Por supuesto, con el límite de la reglamentación. Si se me permite el 33%, bueno, si el anticipo es 100 y el 33 puede ser impuesto al cheque, obviamente los 67 restantes va a tener que ser con dinero bancario, con dinero condicionante o con pago en efectivo. ¿Me siguen o no? Bueno, analícenlo tranquilo, pero es como yo les digo. ¿Está? El impuesto al cheque que se me está debitando ahora en mi cuenta bancaria, tengo la posibilidad de pagar anticipo que están venciendo ahora o de dejarlo todo y pagar, imputarlo contra la asegurada, pero esa imputación recién la hago en marzo del año que viene, razón por la cual el mismo valor que lo podía tomar en marzo lo puedo tomar ahora para pagar el anticipo de diciembre, y ahí no tengo pérdida financiera porque estoy utilizando un impuesto que ya se me extrajo en mi cuenta bancaria para pagar otro impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, piénsenlo y razónenlo y van a ver que es como yo les digo. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio, chicos? Hola. Profe, ¿cómo se saca el impuesto al cheque? Dijo 6 por 1000. Bueno, Valdés, mire, le voy a explicar porque en esto hay que reconocer que el Estado es eficiente. El impuesto al cheque es un impuesto que literalmente lo aplica la entidad bancaria. La entidad bancaria tiene todo el padrón de empresas que tienen cuenta bancaria. Y sistémicamente, Valdés, ¿cómo funciona? Se acredita en una cuenta una suma X
se le debita el 6 por 1000. De esa misma cuenta se extrae dinero, o sea, se paga un cheque y cuando se va el cheque se debita vuelta al 6 por 1000. Razón por la cual, Valdés, el impuesto tiene en definitiva un peso del 1,2%, porque 6 por 1000 por los créditos más 6 por 1000 los débitos termina siendo un 1,2%, es decir, es sistémico y tiene por normativa del Banco Central las entidades bancarias. Todos los cierres de mes a cada una de las empresas que tiene cuenta bancaria le dice, mirá, por aplicación de la ley 25 que vos tenés impuesto original a la acreditación es tantos pesos, es decir, depositó 1 millón de pesos, se le debitó 60.000, extrajo de su cuenta 500.000 pesos, se le debitó 30.000. ¿Por qué? Porque es el 6 por 1000 por los créditos y el 6 por 1000 por los débitos. ¿Estamos de acuerdo? De ahí sale esta suma que yo consigné. Está, salvo la excepción en la cual existe alícuota reducida, porque los titulares de cuentas son empresas exentas, o puede existir casos de alícuotas adicionales del 12 por 1000. ¿Por qué? Porque puede haber movimientos que son operatorios de pagos, digamos, organizados. Los bancos muchas veces cobran por cuenta y orden de empresas los planes de ahorro de auto, cobran seguro, etc. Cuando les giran, como es una transferencia por servicio de cobro bancarizado, el impacto es del 12 por 1000. Pero no quiero que se metan en eso, sino que quiero que conozcan el funcionamiento normal habitual del impuesto al cheque. Está el impuesto al cheque es 6 por 1000 por débito y 6 por 1000 por crédito. Estamos de acuerdo, yo deposito una cuenta corriente mía 1000 pesos y el banco me debita 6 pesos. Giro un cheque de 1000 pesos, me debita otros 6 pesos. En definitiva, los bancos, cuando cierran el periodo mensual, a cada titular de cuenta dice el impuesto de la ley 25.413 por débito fue tanto, el impuesto de la ley 25.413 por crédito fue tanto. Entonces después viene el trabajo del contador que dice, en función a que esta empresa es pyme, mediana empresa tramo 1, yo sé que el impuesto al cheque me puedo tomar el 33% para pagar ganancia. ¿Está? Que viene, de ahí viene otra pregunta. Si me tomo el 33% para pagar ganancia, ¿qué carácter tributario le doy al 67 remanente? Es claramente gasto deducible en ganancia. ¿Está? Porque es un gasto necesario para mantener, obtener y conservar el ingreso. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿estamos, chicos? A ver, vamos al ejercicio número 3. ¿Qué les parece, profesora? Ahora mi maquinita anda de lujo. Sí, perfecto, sí, lo podemos agrandar. Chicos, ¿en qué se diferencia el 3 del 1? Fácil. Estamos hablando de una persona humana. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Sometemos la ganancia neta sujeta a impuestos a lo que es la escala 94. Si ustedes tienen la ley ahí a mano, fíjense que la escala 94 cumple con la condición básica de este gravamen, que es la progresividad. Entonces, primero, ¿qué hago? Ubico la ganancia neta sujeta a impuestos dentro del escalón del artículo 94. Fíjense que cuando la ganancia excede los 762.706, ya directamente la misma escala dice que la suma fija es de 178.90 y a eso se le agrega una suma variable que va a ser la diferencia de la ganancia neta menos el escalón, el límite inferior de la escala, que esto es 4.120.800 menos 162.706,57, y a esa diferencia le aplico la escala progresiva, que es el 35%, de manera tal, chicos, de manera tal que suma fija 170.138,90 más suma variable 1.175.370 me da el impuesto determinado de 1.345.511,60. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, en concordancia con el esquema general, ¿qué yo voy a detraer del impuesto determinado para llegar al impuesto a ingresar? Bueno, el planteo es claro y concreto. El planteo que dice
que la señora o señorita Claudia Gauna fue objeto de retención e impuesto a las ganancias por la suma 516.674, está arrestado. Él ingresó anticipos imputables al mismo periodo fiscal por las sumas de 610.115. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, mantengo el esquema original, que es contra el impuesto determinado, acredito anticipo, acredito retenciones, y si hubiese impuesto en algo para el exterior también lo acreditaría acá. Como no es el caso ni hay percepciones, yo digo anticipo 600 días, retenciones 516, me da una suma de 1.126.789, que confrontada contra el impuesto determinado me da una diferencia de 218.722. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿de dónde saco, chicos, los 516 del impuesto al cheque? Fíjense lo que dice el planteo. El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios debitado por aplicación del 6 por 1000 por las entidades a las que opera en cuenta corriente importó durante el periodo fiscal 2020 la suma de 516.800, de los cuales 316.800 se originan en acreditación en cuenta corriente y 200.000 pesos en débito en las mismas cuentas corrientes. Esto es fundamental, chicos, entenderlo. La contribuyente en cuestión desarrolla la actividad de comercio minorista de venta de productos alimenticios, habiendo obtenido el expreso reconocimiento por parte de la Administración Fiscal como microempresa, actividad comercio en los términos de la ley 26.764. Chicos, cuando ustedes vuelvan, el objetivo que es lo lean esto, cuando ustedes lean la 25.413, cuando lean el decreto 380 y la modificación del decreto 49/2018, que se van a dar cuenta que aquellas empresas que han sido reconocidas como microempresa actividad comercio, la franquicia que le da la ley 26 es computar el 100% del impuesto a los débitos cobrados en cuenta corriente. Razón por la cual, chicos, acá no hacemos el cálculo 33. Fíjense, el impuesto al débito cobrado por todo el año ha sido 516.800, y yo, ¿por qué lo consigno 516.800? Porque los 516.800 es menor al impuesto determinado, es menor al 1.345, razón por la cual me puedo computar, porque es micropyme, actividad comercio reconocida en esos términos por la ley 27.264, razón por la cual me computa el 100% del impuesto a la ley 25.413. De todo esto, chicos, computado contra el impuesto ingresado al pleito 218.722,60, computado los 516.800, me da un saldo a favor del contribuyente de 298.077,40, al cual corresponde ser considerado un saldo de libre disponibilidad, que acabo de explicar que puede ser motivo de compensación, pagar otro impuesto que el contribuyente es sujeto pasivo, devolución, pedir a la autoridad fiscal que se lo devuelva, o transferencia a otro sujeto que tenga deuda reconocida ante la autoridad fiscal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la dificultad que plantea este ejercicio, chicos? Bueno, la dificultad se plantea, fíjense, entendamos las similitudes y la diferencia para cuantificar los anticipos. Pati, ¿podemos ir más para que se vea toda la parte de cuantificación de base de cálculo de anticipos? Patri, ¿podemos correr para la izquierda, Patri? ¿Ustedes ven toda la pantalla en su computadora, chicos, no? No sé. Sí, se ve todo, profe. Bueno, escúchenme. Los invito a que ustedes, cuando termine la clase, hagan una comparación. ¿Cómo cuantifiqué la base de cálculo anticipo de la sociedad y cómo cuantifico la base de cálculo anticipo de la persona humana?
Chicos, hasta el año 2018 que se sancionó la ley 17430, la base de cálculo anticipo era exactamente la misma. Se tomaba impuesto determinado, se le detraía retenciones, se le detraía percepciones, se le detraía pagos a cuenta, o sea, impuesto a nuevo pago exterior, y de esa diferencia surgía la base de cálculo anticipo, tanto para la sociedad como para la persona humana. Chicos, en el 2018 se introduce una modificación en la ley de ganancia, que es esta que yo hago referencia acá. Todos los años, por aplicación del índice RIPTE, para que yo calculo que ustedes lo habrán visto en una materia vinculada a derecho laboral, el índice RIPTE es un índice que mide la evolución general del salario del sector público y privado, por así decirlo. Cómo en función de esa evolución del salario se actualizan año a año las deducciones personales artículo 30, razón por la cual esto me obliga a hacer un cálculo complementario, chicos, que es al impuesto determinado el año anterior lo retrotraigo a la expresión de ganancia neta previa, y esto que yo hago acá es justamente tomar la ganancia neta previa antes del cómputo de las deducciones personales. ¿Por qué? Porque después le voy a aplicar las deducciones personales, no el periodo base, que es 2020, sino las deducciones personales 2021, que es lo que hago acá. ¿Me siguen o no en la traza del ejercicio? Yo tomo la ganancia neta previa, pero proyectando esa ganancia neta previa ante las deducciones personales. ¿Por qué? Porque lo resto acá para tomar una base más actualizada, que son las deducciones personales del periodo fiscal en curso al cual voy a imputar los anticipos. Es decir, la norma fiscal favorece al contribuyente. No tomo base de cálculo del año anterior, sino que tomo base de cálculo del año anterior, pero ajustado por índice RIPTE, que es lo que hago acá. Entonces, yo tomo la deducción personal 2021, actualizado por RIPTE, y calculo un nuevo impuesto determinado, que lo hago acá. Aplico el impuesto determinado por ejecutando el artículo 24 correspondiente al ejercicio periodo fiscal 2021. Y una vez que hice eso, chicos, calculé el impuesto, y a ese impuesto sí le resté las retenciones, que son estos 516.000 pesos, que es lo mismo que resté acá. ¿Se nota? Es decir, yo recalculo el impuesto base, chicos. ¿Me siguen? Que no es el impuesto base del periodo fiscal anterior, sino que es el impuesto base considerando las deducciones personales del periodo fiscal que estoy liquidando el anticipo, que es el 2021. Yo creo que cuando ustedes lean la normativa y se van a dar cuenta de la diferencia, ¿está? Entonces, una vez que recalculé el impuesto base de 2021, le detraje las retenciones del 2020 y ahí calculé la base de cálculo de anticipo, ¿qué hago, chicos? A estos 748.596,64 le calculo los 5 anticipos. ¿Por qué? Porque la persona humana tiene que ingresar 5 anticipos, cada uno de ellos equivalente al 20% de la base de cálculo. ¿Estamos? Sí, me parece que lo dejé no cowboy, ¿o no? A mí sí, me parece que sí. Bueno, escúchenme, chicos. Yo creo, están por ser las 5 de la tarde, y me parece que no debe, así quedan 4 minutos. Les pido lo siguiente, chicos, les pido lo siguiente. Por favor, concentren su estudio desde acá hasta el viernes a lo que hemos visto el viernes, lo que hemos visto el lunes, lo que hemos visto el martes. Chicos, la clase del viernes, desde el punto de vista del contenido, va a ser la última clase de temas que van a entrar en parcial. Razón por la cual les pongo lo siguiente. A más tardar el día jueves a la tarde va a estar en la plataforma la unidad 9. Sí, señor. Clase viernes 10 a las 18 horas. Sí, señor. Muy bien. Chicos, por las dudas aviso, ya está confirmado. Día viernes 10, clase de 18 a 20. ¿Estamos de acuerdo? Importancia trascendental, esa clase es la última que va a entrar en el parcial.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, pedido, recomendación, consejo, lean la unidad 6, lean la unidad 7, lean la unidad 8, que son todo lo que hemos dado, yo diría, reconozco como relámpago en estos días, ¿está? Lean, analicen. La clase el día viernes va a ser exclusivamente la unidad 9, que es la que vamos a subir a la plataforma el día jueves. Y en esa clase obviamente vamos a desarrollar el ejercicio 3, que es un ejercicio muy sencillo de aplicación de renta de cuarta. Ustedes van a ver, para eso tienen todo el material complementario, van a ver de qué manera se consignan los elementos positivos de renta, son los brutos, se descuentan los descuentos de ley, se descuentan las deducciones generales y se llega al impuesto en cada periodo. Esto es la aplicación de la resolución 4003 modificatoria complementaria, que también la tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, día viernes, primer segmento de la clase, resolvemos el ejercicio 3. En la medida que a ustedes les interese y puedan, traten de resolver el ejercicio 2 y 4, que son mellizos del 1 y el 3. ¿Estamos de acuerdo? Que le va a venir bien como práctica. El ejercicio 5 sería Pablo. Perdón, 5, sí, perdón. El 1, el 3 y 5 ya están resueltos en plataforma, ¿está? El 5 lo vamos a ver el viernes y me interesaría que ustedes intenten resolver el 2, el 4 y el 6, ¿está? Ahí está el 5. Sí. Fíjense que esto es la estructura general que adopta la RG 4003, chicos, no es que estamos inventando nada, es consignación. Se considera como que cada mes se liquida ganancia de cada mes, con una particularidad: se liquida en enero de enero, se liquida en febrero la suma enero más febrero, se liquida en marzo la suma enero, y así hasta que finalice el periodo fiscal. Obviamente, chicos, es imposible hacer en un esquema de una clase normal, hacer un ejercicio de enero y diciembre, porque nos llevaría 4 clases, ¿me entienden? Pero lo importante es la estructura y entender bajo qué normativa funciona la RG 4003. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, chicos, tienen muchísimo para entretenerse desde ahora hasta el viernes. ¿Alguna preguntita apuntar respecto a esto o respecto a otra cosa que hayamos dado? No, profe. Bueno. Ahí ya se va a cortar, Pablo. A estudiar entonces, y nos vemos el viernes 18 horas, ¿puede ser? Sí, profe, nos vemos. Chau, chau. Viernes 18 horas. Gracias por la presencia. Éxitos y a seguir estudiando, ¿sí? Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.